El tema de hoy es ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de ácido cítrico o ciclo de ácidos tricarboxílicos, pero es más conocido como el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, es una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. Acuérdate que aeróbicas significa en presencia de oxígeno. Es decir, en todas las células, menos en cuáles, en los glóbulos rojos. Recuerda que los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Entonces, ellos entran a la glucólisis anaeróbica, al igual que el músculo en ejercicio. Pero hoy concentrémonos en el ciclo de Krebs. Primero tienes que saber que se produce en la mitocondria, no se produce en el citoplasma, en la mitocondria. Pero antes de entrar ya al ciclo de Krebs, acuérdate que la glucosa cuando entra a la célula tiene que pasar ¿por qué? Por la glucólisis. Es decir, la glucólisis es lo que precede al ciclo de Krebs. Glucosa se va a convertir en piruvato a través de la glucólisis. Acuérdate que la glucólisis da 2 piruvatos. Entonces el ciclo de Krebs se produce 2 veces. El piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es el principal precursor del ciclo de Krebs. Aquí empieza el ciclo de Krebs. Y aquí ya estamos ¿dónde? En la mitocondria. Acuérdate que la glucólisis en el citoplasma y la acetilcoenzima A Krebs en la mitocondria. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? ¿Cuál es la enzima que convierte el piruvato a acetilcoenzima A? Es importante saber que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. ¿Qué utiliza la piruvato deshidrogenasa? Utiliza 5 cosas. Tiamina, que es vitamina B1. Esto es importante. Tiamina, que es vitamina B1. 2. FAD, tiamina, vitamina B1. 2. FAD. ¿Qué es la FAD? La vitamina B2. Es la riboflavina, la vitamina B2. ¿Ok? 3. Utiliza NAD. ¿Qué es la NAD? ¿De dónde proviene? La vitamina B3. Niacina, la niacina. 4. Utiliza coenzima A. La coenzima A se deriva del ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Acuérdate, coenzima A del ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Y por último, el ácido lipoico, que es un ácido graso. Entonces estos son 5 cofactores que requiere la piruvato deshidrogenasa. Ayudan a la piruvato deshidrogenasa a convertir al piruvato en acetilcoenzima A. Tender Loving Care for Nancy. Esta es una mnemotecnia para aprenderte estos cofactores. Tender por tiamina, Loving por lipoico, Care por coenzima A, F por FAD y Nancy por NAD. Es una forma sencilla de aprenderte los cofactores, porque estos cofactores también se van a utilizar dentro del ciclo de Krebs. Una enzima utiliza estos cofactores. Una vez que tienes formado la acetilcoenzima A, ahora sí entramos al ciclo de Krebs. Esa acetilcoenzima A se le va a unir ¿quién? El oxaloacetato. El oxaloacetato se une a la acetilcoenzima A y van a formar citrato. Por una enzima que no es importante, jamás te van a tomar esta enzima, pero la voy a poner igual, que es la citrato sintasa. Citrato sintasa. Forman citrato. Si tienes mucho ATP, este citrato se va a inhibir. Acuérdate de eso, si ya tienes mucho ATP, no vas a entrar en Krebs. Se va a inhibir y va a entrar a formar ácidos grasos el citrato. Pero si requieres ATP, el citrato se va a convertir en cis-aconitato. Cis-aconitato, que no es
importante para nada. Jamás te van a tomar este sustrato, cis-aconitato. Pero igual lo pongo por si acaso. Y ese cis-aconitato se va a convertir en aconitato. Perdón, en isocitrato. En isocitrato. Y la enzima que hace esto, que convierte al citrato, es la aconitasa. Jamás te van a preguntar esta enzima, ¿ok? Entonces, una vez que tienes formado el isocitrato, ahora entramos a lo importante. ¿Ok? Esta enzima es importante. El isocitrato se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. ¿Cuál es la enzima que convierte el isocitrato en alfa-cetoglutarato? La isocitrato deshidrogenasa. Isocitrato deshidrogenasa. Y aquí va a ser la primera vez que vas a producir NADH en el ciclo de Krebs. ¿Okay? Esta enzima utiliza NAD y se convierte se reduce a NADH. ¿Okay? Isocitrato, deshidrogenasa, NAD, te quedas con NADH. ¿Cuántos ATP es el NADH? Son 2.5 en unos libros y 3 en otros. Puede variar de 2.5 a 3 ATP. Ya voy a hablar de cuántos ATP se producen por cada molécula de glucosa, etcétera, que eso es confuso para algunos. Al final lo voy a decir. Esta reacción libera CO2. Libera CO2. Ahora, este alfa-cetoglutarato, y presta atención aquí, que esta enzima es la más importante del ciclo. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa convierte el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Este succinilcoenzima A también forma parte de la síntesis de hemo. ¿Ok? Por si acaso un dato extra. Entonces, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, esta enzima, adivina qué va a utilizar. Va a utilizar Tender Loving Care for Nancy. Lo mismo que utilizaba la piruvato deshidrogenasa. Acuérdate, utiliza tiamina, ácido lipoico, coenzima A, FAD y NAD. ¿Ok? Y esta reacción va también a generar NADH. ¿Ok? NAD se convierte en NADH. Entonces ya tienes dos reacciones que producen NADH. No te olvides que esta enzima utiliza esos 5 cofactores. Esto te lo pueden preguntar. Por eso es importante esta enzima. Y esta enzima también está inhibida por ATP. Si tienes mucho ATP se va a inhibir. Esa succinilcoenzima A y esta reacción también va a eliminar CO2. Esa succinilcoenzima A se va a convertir en succinato. Succinato. ¿Cuál es la enzima? Succinato, coenzima A, sintasa. Succinil, coenzima A, sintasa. Succinil, coenzima A, sintasa. ¿Ok? Y esta reacción es importante. ¿Por qué? También es importante. Porque aquí vas a producir GTP. GDP más un fosfato inorgánico se convierte en GTP. Es la única reacción donde vas a producir GTP. Ahí tienes un ATP. El succinato se va a convertir en fumarato. Fumarato. ¿Okay? ¿Cuál es la enzima? La succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Ya que a diferencia de las otras reacciones, aquí vas a producir FADH. FADH. FAD se convierte en FADH. Ese FADH da 1.5 ATP o algunos libros dicen que da 2 ATP. Lo mismo. Pero no es aquí. Ya voy a explicar más adelante por qué. Estos van a pasar a la fosforilación oxidativa. Ahí se convierten en ATP. Ese fumarato se va a convertir en malato.
malato. Por una enzima que no sirve para nada, nunca te la van a preguntar, que es la fumarasa. Jamás te van a preguntar esta enzima. Y ese malato por la malato deshidrogenasa, en esta reacción también vas a producir NADH. Entonces son tres enzimas por las cuales consigues NADH. Entonces tenemos tres reacciones donde tienes NADH. Una reacción donde produces GTP y una reacción donde produces FADH. ¿Ok? Hola, les voy a aplicar este asunto del ATP. El ciclo de Krebs produce energía, produce ATP, pero no lo hace directamente. Solo produce de GTP una molécula ATP en el ciclo de Krebs. Pero el FADH y el NADH no se convierten en ATP en el ciclo de Krebs. Lo hacen en la membrana interna de la mitocondria. ¿Dónde? En la respiración celular, en la fosforilación oxidativa. Es ahí donde se convierten estas moléculas reducidas, FADH y NADH, en ATP. Eso es algo que confunde un poco. Pero sin el ciclo de Krebs no vas a poder tener esas moléculas para convertir ATP en la respiración celular. Por cada molécula de glucosa vas a producir de 30 a 32 ATPs. ¿De dónde proviene este número tan alto? Acuérdate que aquí se cuenta todo, la glucólisis más el ciclo de Krebs más la fosforilación oxidativa, la respiración celular. Y acuérdate que por cada molécula de glucosa produces 2 piruvatos, por ende 2 acetilcoenzima A y por ende 2 ciclos de Krebs por cada molécula de piruvato. Igual voy a dejarles una tabla donde especifico bien todo. ¿Cuántos ATP por estas moléculas? Por cada molécula de NADH vas a producir 3 ATP. Por cada molécula de FADH produces 2 ATP. Y por un GTP produces 1 ATP. Acuérdate que se produce 2 veces. Entonces, si produces 3 NADH, 2 veces son 6 NADH, eso igual a 18 ATP. Si produces 2 FADH, serían 4 ATP y 2 GTP serían 2 ATP. Gracias.